Hoy les voy a contar la historia de Gleice Correia da Silva, quien tras unas complicaciones por una cirugía terminó yéndose de este mundo con tan solo 27 años. Pero no es lo que estás pensando, no es lo que crees, la típica supermodelo que quiere hacerse 1500 arreglos y termina complicándose la vida. Es mucho más profundo que eso, y si quieres descubrir la razón por la que esta chica terminó yéndose de este mundo, solo tienes que hacer una cosa: acompañarme hasta el final de este video y no mucho más. Si me estás viendo en Facebook, seguir la página; si estás en mi canal de YouTube, suscribiéndote al canal. Así que sin muchísimo más preámbulo, arrancamos. Como les estaba comentando, les voy a hablar de la historia de Gleice Correia da Silva, quien era una joven que particularmente se habría ganado la admiración de prácticamente todo el mundo que sabía de su existencia debido a muchísimas cosas, entre ellas un talento innato para llevar a cabo lo que se planteara, una facilidad para comunicarse muy bien delante de las personas y un montón de cualidades que la llevaron a lo más alto, pero que lamentablemente en la cúspide de su carrera prácticamente todo quedó en nada. Obviamente ha dejado un legado que para sus amigos y familiares y para muchos de sus seguidores más fieles también está presente. Sin embargo, aquí te vamos a contar absolutamente todo y vamos a arrancar con una pequeña biografía. Gleice Correia da Silva nace el 11 de julio del año 1994 en Río de Janeiro, Brasil. Proviene de una familia de muy pocos recursos, de esas familias clásicas latinoamericanas que con muchos problemas en cuanto al nivel económico, pero siempre tratando de sobrellevar las cosas de una manera correcta y por supuesto haciéndolo todos unidos. Aprendió desde muy joven, gracias a sus hermanos mayores y por supuesto a sus padres, que el dinero habría que ganárselo desde muy pequeña y por supuesto hacerlo honradamente. Esto no quiere decir que sus padres la mandaron a trabajar, pero ella, gracias a la cultura que habrían implantado sus padres desde muy chica, a los 8 años decide empezar a trabajar en un salón de belleza que le dio la oportunidad de hacer algún que otro mandado y particularmente le pagaban esas cosas. Pasaron largos 4 años en las que ella veía el trabajo que desempeñaban las manicuristas dentro del salón de belleza, y con tan solo 12 años y 4 años de experiencia, entre comillas, porque como les digo, esos 4 años le permitieron observar todo y ya a sus 12 años sabía específicamente qué era lo que debía hacer, y con tan solo 12 años, repito, empezó a trabajar en este salón de belleza como una manicurista más. Algo que creó un vínculo especial entre ella y el cuidado personal femenino que le llevaría a seguramente cumplir sus más grandes sueños. Esto era lo que comentaban sus padres, que era una chica, además de joven, muy atenta, proactiva, muy bella, pero sobre todo muy inteligente, y tenía como principal sueño convertirse en una gran modelo y participar en el certamen Miss Brasil. Luego de todos estos sueños que empezaron a vincularse en este pequeño salón de belleza de su ciudad natal, empezó a asistir a numerosos certámenes de belleza que le permitieron ir adquiriendo experiencia, y al punto de que llegó a cumplir su principal sueño y el que seguramente tenía marcado en rojo, que era participar en el certamen Miss Brasil, que el mismo en el que ella participó fue celebrado el 11 de agosto del 2018 en Río de Janeiro. Sin embargo, esta chica no pudo obtener el triunfo, pero sí estuvo entre las 10 finalistas según lo que hay información en los medios de comunicaciones, y por supuesto este gran logro, porque no es sencillo estar entre las 10 mujeres más bellas de cualquier país, sobre todo en un país como Brasil, donde estos certámenes son tan importantes y hay muchísima gente queriendo participar, muchísimas mujeres con este sueño que tenía esta joven. Este certamen y esta participación le abrió las puertas a tantos otros que particularmente estuvo presente, principalmente en uno que se llama Miss Costa do Sol. Este certamen, esta chica terminó ganándolo. Luego de estos importantes logros y obviamente sin dejar aparte su carrera como modelo profesional, ella decide emprender un poco más allá en el cuidado estético, en el cuidado personal, todas estas cosas que ella ya tenía cierto conocimiento, de hecho mucho conocimiento, pero decidió ir mucho más allá, ya que sus seres queridos añadían que era una mujer que no le gustaba hacer las cosas a la ligera, que le gustaba hacer las cosas bien hechas,
decidió prepararse aún más, tomó varios cursos que le permitieron estar un poco más empapada en lo que es este mundo de la estética y abrió su propio negocio. Un negocio que, bueno, llevaba a cabo todo tipo de cirugías estéticas y todo tipo de situaciones que se manejan en este tipo de emprendimientos, y a través de su cuenta de Instagram empezó a mostrarnos el desarrollo de su negocio, que iba bastante bien, al punto de que ya tenía hasta 54.000 seguidores, algo que, bueno, siempre mantenía a la gente pendiente de sus cosas, promovía un montón de cosas que ayudaban a las personas a mejorar su belleza externa. Y para seguir hablando de sus metas, otra de las metas o de los sueños que tenía esta bella joven era convertirse en una cantante profesional. Era algo que también tenía marcado, no seguramente con tanta fuerza como lo que era convertirse en Miss Brasil, pero era convertirse en una cantante profesional, lo que lo llevó o la llevó a tomar clases de canto. Sin ella pensarlo, estas clases de canto la llevarían hasta un final bastante trágico que ya les voy a contar en breve, porque a raíz de esto, pues ella empieza a presentar inconvenientes de salud, algunas molestias en la garganta a la hora de cantar, a la hora de comer, hacer funciones básicas seguramente de un ser humano, lo que evidentemente la llevó a asistir a un especialista. Una vez tomada la decisión de asistir al médico para tratar estas molestias que estaba sintiendo, el médico la diagnostica con amigdalitis. Y bueno, este mismo decide que la mejor forma de eliminarlas del todo era hacer una intervención quirúrgica menor, intervención quirúrgica que fue llevada a cabo en marzo del año 2022. Cabe destacar que esta es una de las cirugías más sencillas que puede haber en el ámbito de un cirujano seguramente, y hay muchos estudios que revelan que son muy pocas las probabilidades de que alguien termine teniendo complicaciones severas por una cirugía de esta, y creo que es la parte fuerte del caso. La cirugía se llevó a cabo, ella pudo regresar a su vivienda esperando evolucionar de la mejor manera, pero todo lo contrario. Cuentan algunos de sus familiares que empezó a sentir muchas molestias, incluso para llevar cosas que hace un ser humano normalmente, como ingerir alimentos, incluso tomar un líquido, y que le costaba muchísimo, algo realmente preocupante. Por esta razón ellos decidieron contactarse con el médico, con quien nunca pudieron contactarse, solamente pudieron contactar con su enfermera, la enfermera del cirujano, quien seguramente algo muy feo habrá dicho, porque la familia afirma que no obtuvieron la respuesta necesaria. Pasaron 5 largos días en la que ella, en vez de ver mejorías, solamente se complicaba y empezaba a sentirse cada hora peor, hasta que sus molestias llegaron a la cúspide entre el 3 y el 4 de abril, cuando en esa madrugada empezó a vomitar. Sus familiares se alertaron e inmediatamente decidieron llevarla a un centro médico, donde, según la familiar que le acompañó en ese entonces, fue ingresada directamente a cuidados intensivos. Se podrán imaginar cómo estaba la cosa para que la metieran en cuidados intensivos de una vez. Lo cierto es que todo esto se debía a una hemorragia interna, y que la terminó induciendo en un coma en el que estuvo inmersa durante 2 largos meses. Su cerebro estaba totalmente inactivo hasta el 20 de junio del 2022, cuando terminó por perder la batalla. Y según la medicina legal, la causa del deceso sería una neumonía que le causó un paro respiratorio cuando tan solo tenía 27 años. Su hermano y todos sus familiares se mostraron muy indignados, ya que una de las cosas que ellos alegan es que antes de la cirugía ellos mismos cuestionaron al médico de las complicaciones que podría llevar una cirugía como esta, lo que él siempre se mostró muy optimista, diciéndole que no había nada de qué preocuparse, que era una cirugía casi de ambulatorio, algo realmente sencillo. O sea, es increíble que esto le había dicho este hombre, y es totalmente cierto. Sin embargo, la familia, en base a todo esto, decidió emprender acciones legales en contra de la clínica y del cirujano, debido a que, según ellos, esta mujer termina perdiendo la vida por negligencia de los mismos. De todos modos, es un caso que ha generado mucha controversia, y como les digo, esta es una mujer que se habría ganado el respeto y el cariño de muchísima gente, porque era muy noble, generosa. De hecho, se habla de que
A mujeres que habrían sufrido cáncer les ayudaba en su negocio de estética y un montón de cosas más adicionales a las cualidades que tenía como ser humano y todo lo que habría logrado, porque era un ejemplo de lucha, una mujer que salió de la prácticamente nada a convertirse en una mujer emprendedora y empoderada. De todos modos, ya veremos qué acaba sucediendo con todo este caso. Hoy he querido compartir esto, me toca despedirme, espero que hayan disfrutado de este video. Si te ha gustado el trabajo que se ha hecho aquí hoy, debes seguir la página de Facebook, suscribirte a mi canal de YouTube y sin mucho más cuento, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video, que descanse en paz Glazy y chao.